tal? Mi nombre es Jacob Colmenero y estamos de nuevo transmitiendo aquí por Radio Ciudad de México. Vamos a darle continuidad al libro Un curso de milagros. El día de hoy vamos a leer la respuesta a la pregunta número 21. La pregunta dice lo siguiente: ¿qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? El curso nos responde de la siguiente manera. Dice: estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o petición. Recibes lo que pides. Pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí, otras veces coinciden. Eso no importa. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión o al menos el control de los pensamientos foráneos. No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos, por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad. En cuanto que símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas. Aun en el caso de las que parecen ser más abstractas, la imagen que evocan en la mente tiende a ser muy concreta, a menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra. Esta tendrá muy poco o ningún significado práctico y por lo tanto no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. La oración del corazón no pide realmente cosas concretas. Lo que pide es siempre alguna clase de experiencia, y las cosas que específicamente pide son las portadoras de la experiencia deseada en opinión del peticionario. Las palabras, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden, pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que se anhelan. La oración que pide cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. Si la oración del corazón pide eso, eso es lo que se le dará, porque eso es lo que recibirá. Es imposible entonces en la recepción, es imposible entonces que en la percepción del que pide, la oración del corazón no reciba respuesta. Se pide lo imposible si desea lo que no existe o si lo que busca en su corazón son ilusiones. Eso es lo que tendrá. El poder de su decisión se le ofrece tal como él lo pide. En esto estriba el cielo o el infierno. Al Hijo durmiente de Dios solo le queda este poder, pero es suficiente. Las palabras que emplea son irrelevantes. Solo la palabra de Dios tiene sentido, ya que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. Solo el Espíritu Santo comprende lo que esa palabra representa, y eso también es suficiente. ¿Debe evitar entonces el Maestro de Dios el uso de las palabras cuando enseña? Por supuesto que no. Son muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras son muchos los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras, ya que todavía son incapaces de oír en silencio. No obstante, el Maestro de Dios debe aprender a utilizar las palabras de otra manera. Poco a poco aprenderá a dejar que las palabras le sean inspiradas a medida que deje de decidir por sí mismo lo que tiene que decir. Este proceso es más un caso especial de la lección del libro de ejercicios que reza: me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. El Maestro de Dios acepta la palabra que se le ofrecen y la expresa tal como la recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha, oye y habla. Uno de los mayores obstáculos con los que el Maestro de Dios se topa en esta fase de su aprendizaje es su temor con respecto a la validez de lo que oye. Y en efecto, lo que oye puede ser muy sorprendente. Puede que también le parezca que no tiene nada que ver con el problema en cuestión, tal como él lo percibe, y puede incluso poner al maestro en una situación que a él le puede parecer muy embarazosa. Todas estas cosas no son más que juicios sin ningún valor. Son sus propios juicios, procedentes de una penosa percepción de sí mismo,
que le convendría abandonar. No juzgues las palabras que te vengan a la mente, sino que por el contrario, ofrécelas lleno de confianza. Son mucho más sabias que las tuyas. Detrás de los símbolos que usan los maestros de Dios se encuentra la palabra de Dios, y él mismo imbuye las palabras que ellos usan con el poder de su espíritu y las eleva de meros símbolos a la llamada del cielo en sí. Y si se dan cuenta aquí, cuando algunas personas que se dedican a dar terapia, cuando comienzan a estar dando sesión, llegan palabras, llegan consejos, llegan maneras de explicarle a tu paciente el por qué trae algo o por qué tiene ese bloqueo, y llegan ciertas palabras o ciertas frases que detonan las emociones, que muchas veces no entendemos el origen de dónde viene y comenzamos a conflictuarnos pensando en si es adecuado o no decirlo. Aquí el curso lo que nos dice o la recomendación que nos hace es antes de comenzar digamos, una oración o una transmisión de algún mensaje, o que estemos por dar sesión, terapia, o el tratamiento que tú vayas a dar, me dice, me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino. Es decir, tú entregas la acción, entregas la terapia con la cual tú estás trabajando, entregas a tu paciente y te entregas a ti mismo a que se haga la voluntad del Padre en ese momento, y entonces comienzan a salir las palabras justas, adecuadas, y aquello que tú tienes que decir para la liberación de ese juicio o de esa mente. En la siguiente la siguiente pregunta con su respuesta es: ¿qué relación existe entre la curación y la expiación? Dice la respuesta: la curación y la expiación no están relacionadas, son lo mismo. No hay grados de dificultad en los milagros porque no hay grados de expiación. Este es el único concepto total que es imposible en este mundo porque es la fuente de una percepción completamente unificada. La idea de una expiación parcial no tiene sentido, del mismo modo como es imposible que haya ciertas áreas en el cielo reservadas para el infierno. Acepta la expiación y te curarás. La expiación es la palabra de Dios. Acepta su palabra y ya no quedará nada que pueda dar lugar a la enfermedad. Acepta su palabra. Dice, acepta su palabra y todo milagro se habrá realizado. Perdonar es curar. El Maestro de Dios ha decidido que aceptar la expiación para sí mismo es su única función. ¿Qué puede haber entonces que él no pueda curar? ¿Qué milagro se le podría negar? El progreso del Maestro de Dios puede ser lento o rápido dependiendo de si reconoce la naturaleza inclusiva de la expiación o de si por algún tiempo excluye de ella ciertas áreas problemáticas. En algunos casos se alcanza una súbita y total conciencia de cuán perfectamente aplicable es la lección de la expiación a todas las situaciones. Mas esos casos son relativamente raros. El Maestro de Dios puede haber aceptado la función que Dios le ha encomendado mucho antes de haber comprendido todo lo que esa aceptación le aportaría. Solo el final es seguro. En cualquier momento, a lo largo de su camino, puede alcanzar el entendimiento necesario de lo que significa la total inclusión. Si el camino le parece largo, que no se desanime, ya ha decidido qué rumbo quiere tomar. Eso fue lo único que se le pidió, y habiendo cumplido con lo requerido, ¿le negaría a Dios lo demás? Para que el Maestro de Dios progrese, necesita comprender que perdonar es curar. La idea de que el cuerpo puede enfermar es uno de los conceptos fundamentales del sistema del pensamiento del ego. Dicho pensamiento le otorga autonomía al cuerpo, lo separa de la mente y mantiene intacta la idea del ataque. Si el cuerpo pudiese enfermar, la expiación sería imposible. Un cuerpo que pudiese ordenarle a la mente qué hacer, lo que él le place, podría sencillamente ocupar el lugar de Dios y probar que la salvación es imposible. ¿Qué quedaría entonces que necesitase curación?
pues el cuerpo se habría pues el cuerpo se habría enseñoreado de la mente. ¿Cómo podría entonces devolverse la mente al Espíritu Santo sin destruir el cuerpo? ¿Y quién querría la salvación a ese precio? Ciertamente no parece que la enfermedad sea una decisión, ni nadie cree realmente que lo que quiere es estar enfermo. Tal vez pueda aceptar la idea en teoría, pero rara vez la aplica de manera consciente a todas las clases de enfermedad que percibe en sí mismo o en los demás. No es tampoco en este nivel donde el Maestro de Dios invoca el milagro de la curación. Él mira más allá de la mente y del cuerpo y ve únicamente la faz de Cristo resplandeciendo ante él, corrigiendo todos los errores y sanando toda percepción. La curación es el resultado del reconocimiento por parte del Maestro de Dios de quien es el que necesita ser curado. Este reconocimiento es aplicable solo a algunas cosas. Es verdad con respecto a todas las cosas que Dios creó. En dicho reconocimiento se subsanan todas las ilusiones. Cuando un maestro de Dios no puede curar, es porque se ha olvidado de quién es. De esta forma, la enfermedad de otro pasa a ser suya. Al permitir que esto suceda, se identifica con el ego del otro y por lo tanto confunde a este con un cuerpo. Al hacer eso, se niega a aceptar la expiación para sí mismo y es imposible que pueda ofrecérsela a su hermano en el nombre de Cristo. De hecho, será incapaz de reconocer a su hermano en absoluto, pues su padre no creó cuerpos y por consiguiente solo estará viendo a su hermano en su hermano lo irreal. Dice, un error no puede corregir otro error y una percepción distorsionada no cura. Hazte un lado, maestro de Dios, has estado equivocado. No señales el camino, pues has perdido el rumbo. Dirígete de inmediato a tu maestro y deja que él te cure. La ofrenda de la expiación es universal. Es aplicable por igual a todo el mundo y en cualquier circunstancia. En ella reside el poder de curar a cualquier persona de cualquier clase de enfermedad. No creer esto es ser injusto con Dios y por ende serle infiel. El que esté enfermo se percibe a sí mismo como separado de Dios. ¿Quieres verle tú además separado de ti? Tu tarea es sanar la sensación de separación que le hizo enfermar. Tu función es reconocer porque él que lo que cree acerca de sí mismo no es verdad. Tu perdón debe mostrarle eso. Habiéndose recibido, tiene que haberse aceptado. Es en el recibir, pues donde yace la curación, todo lo demás se deriva de este único propósito. ¿Quién podría limitar el poder de Dios? ¿Quién entonces podría determinar quién se puede curar y de qué enfermedad y qué debe permanecer excluido del poder de perdonar de Dios? Esto ciertamente sería una locura. La función de los maestros de Dios no es imponer las leyes del Padre, ya que no es su función juzgar a su Hijo. Y juzgar al Hijo es limitar a su Padre. Ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. Sin embargo, esto no se comprenderá hasta que el Maestro de Dios reconozca que juzgar y limitar no son sino un mismo error. Con esto recibe la expiación, pues deja de juzgar al Hijo de Dios y lo acepta tal como el Padre lo creó. Ya no se encuentra separado de Dios, dictando dónde se debe administrar la curación y dónde debe negarse. Ahora él puede decir con Dios, este es mi Hijo amado, que fue creado perfecto y que permanecerá así eternamente. Entonces, la respuesta a la pregunta número 22, que es ¿qué relación existe entre la curación y la expiación? Aquí nos habla de que el curso nos va a ir preparando para ir sanando nuestra mente, disolviendo todas aquellas barreras que nosotros tenemos con la idea de nuestro Padre y de nuestro origen. Cuando nosotros estamos pidiendo sanación, curación, es simplemente deshacer, que es lo que quiere decir expiación,
deshacer toda esta parte que en mi mente se está generando y provocando la reacción en mi cuerpo. Nos explica la respuesta de esta pregunta, que no existe una autonomía entre la mente y el cuerpo. Al pensar que el cuerpo es autónomo de nuestra mente y que puede actuar y que puede responder por sí solo, es como si nosotros sintiéramos que el cuerpo tiene mayor poder que Dios, que el cuerpo reacciona y que el cuerpo está en constante ataque hacia lo que le pueda provocar o hacia lo que, digamos, aquello en lo que yo falle, el cuerpo va a repercutir y va a responder con ese ataque. Cuando el Espíritu Santo o el curso nos va explicando que tenemos que observar nuestra mente para ver qué es lo que hay en ella y cómo nosotros mismos nos estamos atacando y qué es ese pensamiento que causa esa reacción en nuestro cuerpo. Es como cuando padecemos, supongamos, gastritis, que es una reacción de nuestro cuerpo hacia algo interno. Pensamos que es por comer tanto chile, por comer cosas irritantes y así. Y en cuestión del curso es como, ¿en qué momento vamos a considerar la parte mental? El estrés mental, los pensamientos que giran en torno a una situación que me hacen generar la reacción química en mi cerebro y provocar que los neurotransmisores generen ese ácido gástrico en mi cuerpo. Entonces, aquí el curso nos explica, no hay autonomía entre el cuerpo y la mente. Entonces, la mente genera las reacciones del cuerpo. Si lo pensamos de una manera distinta, es que aún no comprendemos la expiación y aún no comprendemos que podemos pedir ayuda al Espíritu Santo, que en este caso es nuestro maestro, para comprender los mensajes del Padre y comenzar a quitar, a desvanecer esas ideas, a que Él digamos, a nosotros otorgarle este permiso de que entre en nuestra mente para disolver todo ese esquema de pensamiento y lleguemos a ese perdón personal por haber pensado y sentido de esa manera y por ende la curación se dé. Esta es una consecuencia, digamos, de que la mente libere aquello que la hace sentir mal y que reacciona de esta manera. En la pregunta anterior, que es la número 22, ¿qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? En este caso nos dice, no es tanto las palabras, sino la esencia de dónde vienen. Las palabras de corazón son aquellas que entiende el Espíritu y la comunicación que tenemos con Dios. E inclusive habla de que Dios no entiende las palabras como lo hace el Espíritu Santo, ya que las palabras son símbolos de nuestra interpretación de la realidad. Entonces, si Dios ya manifestó una realidad y nosotros queremos darle fuerza y queremos a esto que estamos viviendo y que consideramos real, darle una connotación, comenzamos a etiquetarlo con estas palabras. Entonces el Espíritu Santo dice, yo sí comprendo tus palabras y comprendo qué tratas de decir, mas sin en cambio el Padre solo va a comprender el amor desde el cual tú estás hablando y desde el cual tú estás pidiendo. Entonces se vuelve el Espíritu Santo este intérprete de tus necesidades, porque inclusive explica, si tú realmente necesitas algo material, se te dará cuando tú te expreses y expreses aquello que realmente necesitas de una forma amorosa. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa capacidad de expresar nuestras necesidades de la forma más amorosa posible, podemos recurrir de igual manera al Espíritu Santo, a nuestros ángeles, a nuestros guías, a la divinidad, para tener esa comunicación con Dios, de expresar realmente cuál es mi preocupación al no tener eso que siento que me hace falta. O la otra, puedo tenerlo, pero aún así en mi mente o aún así siento que tengo esa necesidad, que tengo esa angustia de que se pierda, de que haga falta, o de que no haya, o de que se acabe. Y que no me hace sentir pleno y que no me hace soltar y tener la confianza de que el Creador todavía, digamos, sigue y está detrás de mí
cuidándome y y protegiéndome en todo aquello que yo necesito. En realidad, lo que nos explica estas dos respuestas es mejorar la comunicación con el Padre, que nosotros quitemos todos estos juicios, que nos perdonemos y comencemos a entablar esta comunicación de corazón. Si no es él dice, no importa las palabras, no importa lo que simbolicen o si tengan sentido o no. El Espíritu Santo lo que intenta o lo que quiere es que tú tengas esta comunicación directa con el Padre. ¿Cómo se va a dar? Cuando tú tengas la intención de tenerla. E inclusive, es como en las respuestas a las preguntas anteriores que nos decía, no es necesario que estés dedicando tanto tiempo o que te sientes, por decirlo así, a meditar y no tengas un punto de conexión con el Padre. Dice, es más importante que tú te sientes y que tengas esa comunicación sincera con Él, y eso no va a importar que sea 1 minuto, 2 o 5 minutos a comparación de la hora que has dedicado para meditar. Va a ser más valioso que tú te comuniques con Él de una forma sincera a que dediques un tiempo en tratar de tranquilizar o de controlar tu mente. Cuando tú comienzas a dar estos espacios de comunicación con el Padre, sea, supongamos, mientras vas manejando, mientras estás haciendo una actividad, pero tú estás en esa comunicación, se va a notar que de repente el Padre va a comenzar a responder. Va a comenzar a responder interviniendo en esa situación en la que tú le pediste ayuda, y tú lo vas a notar y va a ser una comunicación sincera, una comunicación certera, en donde tú sabes que te estás comunicando con el Padre. Aquí la cuestión es que el ego puede comenzarse a sentirse como que ya no llama tanto la atención, que tu mente ya no se va tanto al conflicto, y entonces es por eso que el curso nos pide estar atento a estos pensamientos y estar en la práctica constante de las lecciones, para que nosotros, digamos, podamos comprender que todo ese ruido mental y que toda esa parte que el ego está comenzando a agitarse, va a llegar un punto de serenidad cuando tú reconozcas y pidas al Espíritu Santo el milagro que necesites en ese día. Realmente todo el curso o la suma de todo el curso es que tú puedas comenzar a quitar todas esas barreras para que seas muy consciente de que tú tienes este origen divino y de que el Padre nunca te ha abandonado, por muy difíciles que sean las situaciones. Al contrario, las situaciones difíciles son aquellas que reafirman nuestro estado de separación para mantenernos ahí. Cuando tú le pides ayuda al Padre, llega esta ayuda, a esta integración de tu mente, y en ese momento puede suceder el milagro. Este milagro, y digamos sería principalmente este milagro va a ser el que tú te concibas como una parte de todo lo eterno, y de que todos tus problemas y todas las situaciones diversas son transitorias y que tú vives en la eternidad, y que tu mente necesita tener esta claridad y este punto de conexión con tu propia fuente, con el origen, o el origen de, digamos, como tú concibas este origen o el origen del Padre. Entonces la siguiente pregunta es la número 23 y dice, ¿juega Jesús un papel especial en la curación? Dice, los dones de Dios rara vez pueden recibirse directamente. Aún los maestros de Dios más avanzados sucumben a las tentaciones de este mundo. ¿Sería justo entonces que se le negara la curación a sus alumnos por esta razón? La Biblia dice, pide en el nombre de Jesucristo. ¿Esto es simplemente una invocación a la magia? Un nombre no cura, ni tampoco puede una invocación generar ningún poder especial. ¿Qué significado puede tener entonces apelar a Jesucristo? ¿Qué significado puede tener entonces apelar a Jesucristo? ¿Qué confiere el invocar su nombre? ¿Por qué forma parte de la curación pedir en su nombre? Hemos repetido en muchas ocasiones que alguien que haya aceptado perfectamente la expiación para sí mismo puede sanar el mundo. En efecto, ya lo ha hecho. La tentación podría volver a acosar a otros, pero nunca a ese. Él se ha convertido en el Hijo de Dios resucitado.
ha vencido a la muerte al haber aceptado la vida, se ha reconocido a sí mismo tal como Dios lo creó, y al hacerlo ha reconocido que toda cosa viviente forma parte de él. Ahora su poder es ilimitado, porque el poder de Dios, de esta manera, su nombre se ha convertido en el nombre de Dios, pues ya no se considera a sí mismo separado de él. Entonces, ¿por qué pedir a Jesús? Porque Jesús ya pasó por todas estas experiencias, por todos estos conflictos mentales, esta parte en nuestra mente tiene esas ideas de separación, y entonces él ya tiene él ya es una persona integrada en la totalidad al Padre. Cuando nosotros pedimos que Él intervenga, que Él esté con nosotros, es enséñanos por dónde, enséñanos hacia dónde y muéstranos el camino para tener la claridad, para nosotros trascender estas barreras y estas ilusiones que nuestra mente aún tiene por costumbre generar. Aquellos, escenarios de conflicto en donde nosotros nos movemos y esta incertidumbre de quién soy o si estoy desprovisto de la protección y de la voluntad divina. Cuando nosotros le pedimos ayuda a Jesús, es pedirle ayuda a esa parte terrenal, a esa parte de Dios que vino al mundo a comprender el por qué nosotros estábamos envueltos, en estas ilusiones, en estos pensamientos, y mostrarnos el camino hacia dónde ir. Muchas veces hablan de lo especial que fue Jesús, de, la manera en que Él lo logró por haber sido el Hijo de Dios. Y el mensaje de Jesús es, te muestro el camino como hijo de Dios que también tú eres. Y mostrar cuando nosotros tenemos ese conflicto de el por qué somos hijos de Dios, Jesús viene a aclararnos el por qué lo somos y por qué nosotros no podemos aún sentirnos en la completitud de Dios. Y entonces, con esto cierro esta primera parte del curso, mando un corte y regresamos. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Feliz 10 de mayo. Feliz día, mami. Felicidades, mamá. Gracias por todo, mamá. ¡Felicidades, mamá! Feliz día, mami. Muchas felicidades, mami. Feliz día de las madres. Feliz día a la rosa más bella. ¡Feliz Día de las Madres! Gracias, mamá. A ti, rosa fresca de abril. Hola, ¿conoces el impacto del coaching multidimensional? ¿Te interesaría gestionar y potenciar el desempeño de las personas que trabajan en tu empresa o en tu organización? Atrévete a certificarte como coach multidimensional avalado por Grupo ESCO y la International Coach Federation. Forma parte de la generación número 45 que inicia actividades aquí en Puebla el 14 y 15 de mayo. Te esperamos en nuestro desayuno informativo este jueves 2 de mayo en el Hotel Gran Fiesta Americana de Angelópolis. No faltes y forma parte de esta nueva generación. Y seguimos con la respuesta a la pregunta número 23, que es ¿qué juega Jesús en el papel especial en la curación? Dice, ¿qué significa esto para ti? Significa que al recordar a Jesús estás recordando a Dios. Toda la relación del Hijo con el Padre radica en Jesús. Su papel en la filiación es también el tuyo y el hecho de que Él completó su aprendizaje garantiza tu éxito. ¿Se encuentra Él aún disponible para venir en tu ayuda? ¿Qué dijo Él mismo al respecto? Recuerda sus promesas y pregúntate honestamente si sería posible que no las fuese a cumplir. ¿Puede Dios fallarle a su Hijo? ¿Y puede quien es uno con Dios ser distinto de Él? El que trasciende el cuerpo trasciende también toda limitación. ¿Cómo no iba a estar disponible el más grande de los maestros para aquellos que lo siguen? El nombre de Jesucristo, como tal, no es más que un símbolo, pero representa un amor que no es de este mundo.
Es un símbolo que se puede usar sin riesgo para reemplazar a los innumerables nombres de todos los dioses a los que imploras. Constituye el símbolo resplandeciente de la palabra de Dios, tan próximo a aquello que representa que el ínfimo espacio que hay entre ellos desaparece en el momento en que se evoca su nombre. Recordar el nombre de Jesucristo es dar gracias por todos los dones que Dios te ha dado, y la gratitud hacia Dios se convierte en la manera en que Él es recordado, pues el amor no puede estar muy lejos de una mente y un corazón agradecidos. Dios puede entonces entrar fácilmente porque estas son las verdaderas condiciones que hacen posible tu retorno al hogar. Jesús ha señalado el camino. ¿Por qué no habrías de estarle agradecido? Te ha pedido amor, mas solo para él poder dártelo a ti. Tú no te amas a ti mismo, pero para Jesús tu hermosura es tan absoluta e inmaculada que ve en ella la imagen de su Padre. Tú te conviertes en el símbolo de su Padre aquí en la tierra. Él tiene sus esperanzas puestas en ti, porque no ve límites en ti ni mancha alguna que opaque tu hermosa perfección. La visión de Cristo resplandece en sus ojos con perfecta constancia. Él ha permanecido contigo. ¿Tú no te gustaría aprender la lección de la salvación valiéndote de lo que Él ya aprendió? ¿Para qué empezar de nuevo cuando Él ya recorrió la jornada por ti? Nadie en la tierra puede entender plenamente lo que es el cielo, ni cuál es el verdadero significado de su Creador. Sin embargo, tenemos testigos. A ellos es a quienes el que es sabio debe acudir. Han existido personas cuyo conocimiento sobrepasó con mucho lo que nosotros podemos aprender, y no queremos enseñar las limitaciones que nos hemos impuesto. Nadie que se haya convertido en un maestro de Dios verdadero y completamente dedicado se olvida de sus hermanos. Lo que les puede ofrecer, no obstante, se ve limitado por lo que él mismo ha aprendido. Dirígete entonces hacia uno que abandonó todo límite y que fue más allá del alcance más elevado que el aprendizaje puede ofrecer. No obstante, se ve limitado por lo que él mismo ha aprendido. Dirígete entonces hacia uno que abandonó todo límite y que fue más allá del alcance más elevado que el aprendizaje puede ofrecer. Él te llevará consigo, pues no llegó hasta allí solo. Estabas con él entonces, tal como lo estás ahora. Este curso procede de él porque sus palabras llegan a ti en un lenguaje que puedes amar y comprender. Pues haber otros maestros que señalen el camino, aquellos que hablan lenguas distintas y recurren a símbolos diferentes. Por supuesto que sí. ¿Dejaría Dios a uno solo de sus hijos sin su ayuda muy real en tiempos de tribulación, sin un Salvador que lo representase? Aún así, necesitamos un programa de estudios polifacético, no porque el contenido sea diferente, sino porque los símbolos tienen que modificarse y cambiar para poder ajustarse a las diferentes necesidades. Jesús ha venido a responder a las tuyas. En él hallarás la respuesta de Dios. Enseña entonces con él, pues él está contigo, él siempre está aquí. La respuesta a la pregunta número 24 es: ¿existe la reencarnación? En última instancia, la reencarnación es imposible. El pasado no existe ni el futuro tampoco. Y la idea de nacer en un cuerpo, ya sea una o muchas veces, no tiene sentido. La reencarnación, por lo tanto, no puede ser verdad desde ningún punto de vista. Nuestra única pregunta debería ser: ¿es un concepto útil? Y eso depende, por supuesto, del uso que se le dé. Si se usa para reforzar el conocimiento de la naturaleza interna de la vida, es ciertamente útil. ¿Qué otra pregunta con respecto a la reencarnación podría ser útil para arrojar luz sobre el camino? Al igual que muchas otras creencias, esta puede usarse desacertadamente. En el mejor de los casos, el mal uso que se hace de ella da lugar a preocupaciones y tal vez a orgullo por el pasado.
En el peor de los casos, provoca inercia en el presente, y entre estos dos extremos puede dar lugar a muchísimas insensatezas. La reencarnación no sería, en ningún caso, el problema con el que hay que lidiar ahora. Si la reencarnación fuese responsable de alguna de las dificultades a las que el individuo se enfrenta ahora, la única tarea de éste seguiría siendo la de escapar de ellas ahora. Si lo que está haciendo es sentando las bases para una vida futura, aún así solo puede solventar el asunto de su salvación ahora. Puede que algunos hallen consuelo en el concepto, y si ello los consuela, su valor es evidente. Lo cierto es, sin embargo, que tanto los que creen en la reencarnación como los que no, pueden encontrar el camino que conduce a la salvación. Por lo tanto, no puede considerarse que sea una idea esencial en el programa de estudios. Siempre existe cierto riesgo en ver el presente en función del pasado, mas siempre hay algo bueno en cualquier pensamiento que refuerce la idea de que la vida y el cuerpo no son lo mismo. Para nuestros propósitos, no sería útil adoptar una postura definitiva al respecto. Un maestro de Dios debe ser igualmente útil para los que creen en la reencarnación como para los que no. Exigirle una postura definitiva simplemente limitaría su utilidad, así como su propia capacidad de decisión. Nuestro curso no se ocupa de ningún concepto que no sea aceptable para cualquier persona, independientemente de sus creencias previas. Bastante tendrá con lidiar con su ego como para añadir controversias sectarias a su carga. Tampoco sería ventajoso que alguien aceptara el curso prematuramente, pues, dice, solo porque éste apoya una creencia que él ha albergado por mucho tiempo. No puede hacerse demasiado hincapié en el hecho de que lo que el curso se propone es una completa inversión del pensamiento. Cuando esto finalmente se logre, cuestiones tales como la validez de la reencarnación dejará de tener sentido. Hasta entonces, es probable que sea simplemente motivo de controversia. El maestro de Dios, por lo tanto, hará bien en alejarse de todas esas cuestiones, ya que aparte de ellas es mucho lo que tiene que enseñar y aprender. Debe aprender y enseñar que las cuestiones teóricas no son más que una pérdida de tiempo, puesto que desvían el tiempo del propósito que se le asignó. Si un concepto o una creencia tienen aspectos útiles, se le dirá. También se le dirá cómo usarlos. ¿Qué más necesita saber? ¿Quiere decir esto que el maestro de Dios no debe creer en la reencarnación ni discutirla con otros que sí creen en ella? Por supuesto que no. Si él cree en la reencarnación, sería un error que renunciase a su creencia a menos que su maestro interno así se lo aconseje. Y eso es muy poco probable. Es posible que se le indique que está haciendo un mal uso de la creencia de tal manera que ello resulta perjudicial tanto para el proceso de su alumno como para él suyo propio. En este caso se le recomendaría una reinterpretación, puesto que esta sería necesaria. Lo único que se tiene que reconocer, no obstante, es que el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final. Mas ni siquiera esto se requiere del principiante. Él solo necesita aceptar la idea de que lo que sabe no es necesariamente todo lo que es posible aprender. Su jornada habrá comenzado. El énfasis de este curso es siempre el mismo. En este momento es cuando se te ofrece total salvación, y en este momento es cuando puedes aceptarla. Esa sigue siendo tu única responsabilidad. La expiación se puede equiparar a la escapatoria total del pasado y a la escapatoria total del interés por el futuro. El cielo está aquí, no existe ningún otro lugar. El cielo es ahora, no existe ningún otro tiempo. Los maestros de Dios no se interesan por ninguna otra enseñanza que no conduzca a esto. Todas las creencias apuntan a ello si han sido interpretadas correctamente.
En este sentido, se puede decir que su verdad está determinada por el provecho que resulte de ellas. Todas las creencias que facilitan el progreso se deben respetar. Este es el único criterio que este curso requiere. No se requiere nada más. Entonces, el curso, con esta respuesta, lo que nos ayuda o lo que nos dice es que nos enfoquemos en que nuestro momento presente es el importante. En este radica nuestra salvación y en este radica nuestra atención para nosotros liberarnos tanto de las pesadillas del pasado como la intención de querer ver nuestro futuro o de prever un futuro mejor. El curso en lo que nos invita es a centrarnos a nuestro momento presente, ya que en este momento es en donde debe de radicar nuestra atención para poder liberarnos en este momento presente, en este preciso momento que es en el que estamos viviendo y en donde se puede dar la salvación. Cuando el curso explica que hay momentos o situaciones en donde tiene validez el que nosotros vayamos hacia atrás para liberarnos de algo pasado, nos está haciendo énfasis también en que en este momento presente es donde te puedes liberar de eso que sucedió, o de esa memoria o de ese recuerdo que se trae a este presente. Es por eso que las sesiones de regresión tienen un motivo, en el cual en este presente, en esa sesión, es en donde se dedica este tiempo, ese momento, para liberar los juicios de ese pasado. Aquí explica que tienen el terapeuta, la persona que tiene el control de esta situación, tiene que reinterpretar la idea de que las respuestas no están en el pasado, sino que están en ese presente en donde se tienen que liberar de los eventos que se vienen arrastrando como huella, digamos, que le llaman huella karmática, o esa intención de que tú en este momento no puedes librarte porque es algo que vienes arrastrando detrás. Es el cambio de percepción de la idea en donde sí puedes liberarte de todo ese pasado en este momento presente. Y esa es la intención de la sesión o del medio terapéutico, que nos permite ver qué pasó en el pasado para ser liberado en este presente. La siguiente pregunta es la número 25, que es: ¿son deseables los poderes psíquicos? La respuesta a esta pregunta es muy parecida a la anterior. No existen poderes antinaturales, e inventar un poder que no existe es obviamente recurrir a la magia. Es igualmente obvio, sin embargo, que cada individuo tiene un sinnúmero de capacidades de las que no es consciente. A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle capacidades que les parezcan muy sorprendentes. No obstante, nada que él pueda hacer puede compararse en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar quién es. Si deja que todo su aprendizaje y todos sus esfuerzos se dirijan hacia esa gran sorpresa final, no querrá que las pequeñas sorpresas que se puedan presentar en el camino lo retrasen. Ciertamente hay muchos poderes psíquicos que están claramente de acuerdo con los postulados de este curso. La comunicación no se limita únicamente a la reducida gama de canales que el mundo reconoce. Si así fuese, no tendría objeto de tratar de enseñar la salvación. Sería imposible hacerlo. Los límites que el mundo le impone en la comunicación son los mayores obstáculos para una experiencia directa del Espíritu Santo, quien siempre está aquí y cuya voz está siempre presta a ser oída. Estos límites se establecen por miedo, pues sin ellos las paredes que circundan todos los lugares separados del mundo se derrumbarían ante el santo sonido de su voz. Aquel que de alguna manera trascendiese esos límites está simplemente volviéndose más natural. No está haciendo nada especial y no hay nada mágico en sus logros. Las capacidades aparentemente nuevas que se puedan adquirir en el camino hacia Dios pueden ser muy útiles. Cuando se le entrega al Espíritu Santo, se usan bajo su dirección. Se convierten en recursos de enseñanza muy valiosos. Ante esto, la cuestión de cómo surgen es irrelevante.
Lo único que hay que tener en cuenta es el uso que se les da. Si se consideran como fines en sí misma, independientemente de cómo se haga esto, el progreso se demorará. Su valor no reside tampoco en que prueben nada, ni en que sean logros del pasado, conexiones insólitas con lo invisible o favores especiales de Dios. Dios no hace favores especiales y nadie tiene ningún poder que los demás no posean. La posesión de poderes especiales solo se puede demostrar mediante el uso de trucos mágicos. Nada que sea genuino se puede usar para engañar. El Espíritu Santo es incapaz de engañar y solo puede valerse de capacidades genuinas. Lo que se usa con fines mágicos no le sirve a él, y lo que él usa no se puede emplear para la magia. Existen, sin embargo, una atracción especial por las capacidades poco usuales que las hace curiosamente tentadoras. Estos poderes son los que el Espíritu Santo quiere y necesita, mas el ego ve en esos mismos poderes una oportunidad para vanagloriarse. Cuando los poderes se convierten en debilidades, es ciertamente trágico. Lo que no se le entrega al Espíritu Santo no puede sino entregársele a la debilidad, pues lo que se le niega al amor se le da al miedo, y como consecuencia de ello será temible. Incluso aquellos que han dejado de valorar las cosas materiales del mundo pueden dejarse engañar por los poderes psíquicos, al dejar de interesarse por los regalos materiales del mundo. El ego se ve seriamente amenazado, mas todavía puede ser lo suficientemente fuerte como para recobrarse valiéndose de esta nueva tentación a fin de recuperar su fuerza mediante el engaño. Muchos en esta situación no se han percatado de las defensas del ego, si bien no es que éstas sean precisamente sutiles. Sin embargo, mientras se tengan el más mínimo deseo de ser engañado, el ego se producirá fácilmente. Ahora, el poder deja de ser una facultad genuina y ya no se puede contar con él. Es casi inevitable que el individuo refuerce las incertidumbres que tiene acerca de su poder, engañándose cada vez más a sí mismo, a no ser que cambie de parecer con respecto a su propósito. Cualquier capacidad que alguien desarrolle tiene el potencial de hacer bien. En esto no hay excepciones, y cuanto más insólito e inesperado sea el poder, mayor será su potencial para ayudar. La salvación tiene necesidad de todas las capacidades, pues lo que el mundo requiere destruir, el Espíritu Santo lo quiere restaurar. Se han usado las facultades psíquicas para invocar al demonio, lo cual no hace otra cosa que reforzar el ego. Mas estas facultades pueden ser también un canal de esperanza y curación si se ponen al servicio del Espíritu Santo. Aquellos que han desarrollado poderes psíquicos no han hecho sino permitir que se radiquen de sus mentes algunas de las limitaciones que ellos mismos les habían impuesto. Si utilizan esta mayor libertad para aprisionarse aún más, no hacen sino imponerse mayores limitaciones. El Espíritu Santo tiene necesidad de esos dones, y quienes se los ofrecen a Él, solo a Él caminan con la gratitud de Cristo en sus corazones y con su santa visión, siguiéndoles muy de cerca. Entonces, la intención de todos aquellos que tienen poderes psíquicos, e inclusive el curso lo pone psíquicos entre comillas, es que todas las habilidades que una persona desarrolla es a través de aquellos límites que le ha quitado a su mente. Dice, como dice aquí, se han usado las facultades psíquicas para invocar al demonio, lo cual no hace otra cosa que reforzar el ego, mas estas facultades pueden ser también un canal de esperanza y curación si se ponen al servicio del Espíritu Santo. Aquellos que han desarrollado poderes psíquicos no han hecho sino permitir que se radiquen de sus mentes algunas de las limitaciones que ellos mismos les habían impuesto. Si utilizan esta mayor libertad para aprisionarse aún más, no hacen sino imponerse mayores limitaciones. El Espíritu Santo tiene la necesidad de esos dones, y quienes se los ofrecen a Él y solo a Él caminan con la gratitud de Cristo en sus corazones
y en su santa visión, siguiéndoles muy de cerca. Entonces, cuando nosotros ya quitamos todas estas ilusiones o reforzamos estas limitantes en nuestra mente, cuando nosotros comenzamos el curso y vamos quitando todo esto, se pueden entender como poderes psíquicos a estas habilidades que con naturalidad el ser humano ya tiene o que la creación de Dios se está manifestando. Cuando tú quieres vanagloriarte de ello o utilizarlos con un propósito así, estás reforzando todas estas ilusiones o esta parte de ilusión que refuerza el ego, que refuerza estas creencias, y entonces vuelves a construir un sistema de pensamiento. Es como vuelves a elegir ciertas estructuras o ciertas barreras mentales que no permiten que llegue la iluminación. Cuando tú comienzas a tener como todos estos destellos de una realidad o de otras dimensiones o de otro aprendizaje que el Espíritu Santo te da y pones al servicio del Espíritu Santo y estás en constante liberación de estas creencias, digamos, te da el gozo de saber que tú ya estás conectando con el Padre y de que todo aquello que está limitándote en realidad es lo que Dios ya puso en ti, y que dice, no obstante, nada que Él pueda hacer puede compararse en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar quién es. Entonces, aquí es, cuando tú estás comenzando a entender otra realidad, otras dimensiones, la creación de Dios, y que tú eres parte activa de Él, y que ya estás comenzando eso, y que tienes como estos dos maestros, en donde el ego te pide que te vanaglories de todo aquello que has visto y todo lo que has hecho, todo lo que percibes, que entre comillas los otros no ven o los otros no sienten, comienzas a tener una estructura, un pensamiento que te restringe que se manifieste la voluntad de Dios, que es el Espíritu. Entonces aquí dice, si tú otorgas todas esas capacidades, todo tu ser hacia lo que es el Creador, hacia lo que es el Espíritu necesita y requiere de esos dones de comunicación para reafirmar tu creencia y para reafirmar la existencia y reforzar y mostrarte realmente quién eres, el Hijo bendito de Dios. Volverte a conectar a esa esencia y volverte a conectar a lo que es el Padre, o no volverte a conectar, sino reconocer que estás conectado todo el tiempo y de que todas las ilusiones que tú has fabricado son eso, son ilusiones. Entonces comienzas a subir en tu escala de conciencia, digamos, cuando tú estás quitándole todo ese poder a lo que el ego o te quiere hacer creer o vanagloriarte de ti mismo, cuando en realidad lo que Cristo quiere o Jesús quiere es que todos esos sistemas de pensamiento desvanezcas para que te sientas en la totalidad de la creación y te sientas parte de Él, te integres a Él, ya que Dios no podría integrarse al ego. Y digamos, si nosotros cuando estamos comenzando a meditar o que he oído muy frecuentemente el hecho de que digan, yo lo curo, o yo soy un terapeuta, o yo soy un médico y yo lo curo, yo en 2x3 lo curo, cuando en realidad no estamos entendiendo que nosotros necesitamos primero esa curación y que nosotros tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo para que primero en nuestra mente podemos comprender que Él no está enfermo, que Él realmente está sano, para nosotros entender que su creación y la manifestación de Él va más allá de lo que está mostrándome a primera vista el cuerpo o la imagen que me está queriendo dar mi hermano para obtener algo a cambio, ¿no? Atención, cuidado, cariño, y sobre todo es ese amor en que creo no tener. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos está pidiendo que constantemente le estamos pidiendo ayuda, que lo hagamos presente en todas nuestras acciones o en todas nuestras decisiones, es precisamente otorgarle todas nuestras habilidades para que Él se manifieste a través de ti. Y la intención que tiene Él es volverte a integrar a la conciencia de Dios, volverte a integrar a la parte divina que tú ya eres, y que no tengamos como todos los demás distractores, que puede ser el cuerpo, que puede ser
nuestra propia mente creando un sistema de pensamiento o teniendo la costumbre de crear sistemas de pensamiento que nos alejen de la conciencia divina de Dios. Cuando pasa esto, y es como las preguntas, digamos, la respuesta a las preguntas anteriores, ¿no? ¿Qué papel juega Jesús en esto? Es, si tú no recurres o si tú, digamos, no tienes la disposición de pedirle, es como querer ser tu propio maestro y ahogarte en tu propio sistema de pensamiento. Cuando tú le pides al Espíritu Santo, cuando tú te acercas a Dios, es preguntarle humildemente a Jesús qué es lo que hizo Él en esa situación cuando vivió en el mundo, porque todos los pensamientos que nosotros tenemos con respecto del mundo son los mismos pensamientos que tuvo Jesús, y Jesús se liberó en mente y en cuerpo. Muchos dirán, ¿cómo es posible que se haya liberado en mente y en cuerpo cuando el cuerpo fue tan lastimado y fue tan sacrificado? Aquí la cuestión es que Él, su nivel de conciencia pudo aceptar ese tipo digamos, de relación con su cuerpo y con el mundo. Nosotros, por decirlo así, conforme vamos avanzando en este curso, conforme vamos pidiéndole a Dios, y aquí dice, no es necesario que tú le pidas con una oración en específico o de una manera específica. El Espíritu Santo va a interpretar todo aquello que de corazón estés pidiendo. Entonces, en esta semana podemos dedicar nuestros días a pedirle al Espíritu Santo que nos indique cómo pedir y acercarnos en estos momentos de oración. Y con esto cierro la sección del día de hoy, el programa del día de hoy. Nos vemos hasta el próximo jueves y que tengan muy bonita semana. Ya regresamos.